Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las noticias, los escándalos y sobre todo, las decisiones que marcan un antes y un después en la vida de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta, un dilema que parece sacado de una telenovela, pero que es pura realidad: Kerem Bürsin, ¿amor o carrera? Y sí, como bien indica nuestro título, la decisión que ha sorprendido a todos. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante enredo, quiero hacer una pausa para invitarlos a algo que nos ayuda a seguir trayéndoles contenido así de jugoso. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo, y activen la campanita. Así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos, y créanme, hoy tenemos mucho de qué hablar. Kerem Bürsin, para quienes no lo ubiquen, es uno de los actores turcos más queridos y exitosos de los últimos años. Conocido por su carisma arrollador, su talento para la actuación y, seamos honestos, por ese atractivo que derrite hasta el más escéptico, Kerem ha construido una carrera envidiable, conquistando tanto el público turco como audiencias internacionales. Ha protagonizado series que han sido verdaderos fenómenos, series que han roto esquemas y que lo han posicionado como un referente en la industria. Pero como en toda buena historia, la vida privada de las estrellas a menudo se entrelaza de manera inesperada con sus trayectorias profesionales, y este es precisamente el caso que nos ocupa hoy. Durante un tiempo considerable, el nombre de Kerem Bürsin estuvo intrínsecamente ligado al de Hande Erçel, otra actriz turca de gran popularidad. Su relación se convirtió en un torbellino mediático, capturando la atención de fans y medios por igual. Parecían la pareja perfecta, la pareja de oro, y las especulaciones sobre su futuro juntos eran constantes. Cada aparición pública, cada detalle compartido en redes sociales, era analizado hasta el más mínimo extremo. Y de repente, ¡boom! Un día las noticias cayeron como un jarro de agua fría: la pareja había terminado. Y aunque las rupturas son, lamentablemente, parte de la vida, lo que sucedió después con Kerem Bürsin es lo que nos ha llevado a crear este vídeo. Lo que ha desatado toda esta ola de comentarios y sorpresa es la aparente dicotomía que parece haberse instalado en la vida de Kerem. Por un lado, tenemos una carrera que, lejos de resentirse, parece estar en un momento de auge. Se rumorea sobre nuevos proyectos ambiciosos, sobre oportunidades en el extranjero, y sobre una agenda profesional que está más apretada que nunca. Por otro lado, y aquí es donde entra la parte que ha generado el debate, están las especulaciones sobre su vida amorosa, o más bien, sobre su aparente ausencia de ella, o al menos, de una relación formal y pública que acapare titulares de la misma manera que lo hizo su anterior noviazgo. Y es aquí donde surge la pregunta que da título a nuestro vídeo, y que nos tiene a todos intrigados: ¿Kerem Bürsin está priorizando su carrera por encima del amor, o es simplemente que el amor, como a veces sucede, se ha tornado más discreto o quizás ha tomado un segundo plano ante las exigencias de su profesión? La decisión, o la aparente decisión, de mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental, mientras su carrera despega a nuevas alturas, es lo que ha sorprendido a muchos. Analicemos esto más a fondo. Cuando un actor, o una persona pública en general, alcanza un nivel de fama y reconocimiento como el de Kerem Bürsin, cada aspecto de su vida se convierte en material de interés público. Sus relaciones sentimentales, especialmente si son con otra figura conocida, tienden a generar un nivel de expectación y cobertura mediática que puede ser abrumador. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue un tema constante, y mientras que para algunos esto era parte del encanto y la cercanía que sentían con la pareja, para otros, la atención mediática sobre su vida privada pudo haber representado una carga. Tras su separación, muchos esperaban ver a Kerem enredado en nuevas conquistas, o quizás buscando un nuevo amor que lo consolara o le diera un nuevo impulso a su vida. Sin embargo, lo que hemos observado es una dedicación férrea a su trabajo. Nuevos proyectos en Turquía, conversaciones sobre Hollywood, apariciones en eventos de moda y de entretenimiento, todo apunta a un Kerem Bürsin enfocado en solidificar y expandir su legado profesional. Y esto, para muchos, ha sido un giro inesperado. Podríamos argumentar que en este punto de su carrera, Kerem Bürsin ha llegado a una etapa donde las oportunidades profesionales son demasiado valiosas como para dejarlas pasar. Quizás ha recibido ofertas que requieren una dedicación absoluta, que implican viajes constantes, rodajes largos y una presión que no permite margen para distracciones significativas. En este contexto, poner en pausa o limitar la búsqueda de una nueva relación, o al menos u exposición pública, podría ser una estrategia inteligente para maximizar su potencial profesional.
El mundo del espectáculo es efímero y las ventanas de oportunidad, especialmente para talentos como él, pueden abrirse y cerrarse rápidamente. Además, no debemos olvidar el factor de la privacidad. Después de haber vivido una relación tan expuesta mediáticamente, es comprensible que Kerem pueda desear proteger su vida personal de manera más rigurosa. Un nuevo romance, si lo hubiera, podría ser algo que prefiera mantener en un ámbito privado, al menos hasta que esté seguro de su solidez y de que él mismo está preparado para volver a exponerlo al ojo público. La presión de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios puede ser extenuante y, en ocasiones, perjudicial. Pero, ¿qué pasa si la decisión no es tan calculada como parece? ¿Y si simplemente Kerem, en este momento de su vida, se encuentra más centrado en sí mismo y en su desarrollo personal y profesional? A veces las personas pasan por etapas en las que priorizan su crecimiento individual, sus metas, y dejan las relaciones amorosas en un segundo plano, no por falta de deseo, sino por una elección consciente de enfocarse en otras áreas de su vida. Y esto es algo totalmente válido y, de hecho, muy saludable. La sorpresa que ha causado esta aparente decisión de Kerem radica, creo yo, en la expectativa cultural que a menudo recae sobre las figuras públicas, especialmente sobre los actores jóvenes y atractivos. Se espera que vivan vidas de cuento de hadas, con romances apasionados y finales felices. Cuando la realidad se presenta de una manera diferente, cuando vemos a alguien enfocado en su trabajo, en su crecimiento, sin la distracción de una relación pública, nos preguntamos qué está pasando. Es importante también considerar que la percepción que tenemos nosotros, los espectadores y seguidores, puede ser solo una pequeña parte de la verdad. Detrás de las cámaras, la vida de Kerem Bürsin puede estar llena de matices que desconocemos. Quizás sí está saliendo con alguien, pero de manera muy discreta. Quizás ha tenido la oportunidad de conocer a alguien especial, pero ambos han decidido darle tiempo y espacio para que la relación crezca sin la presión externa. O quizás simplemente no ha encontrado a la persona adecuada, y no está dispuesto a conformarse. Lo que sí es innegable es el impacto de su carrera. Kerem Bürsin no ha parado de cosechar éxitos. Sus proyectos siguen resonando en Turquía y más allá. Esto demuestra que independientemente de su vida personal, su talento y su ética de trabajo son suficientes para mantenerlo en la cima. Y eso en sí mismo es algo digno de admirar. La pregunta sobre si es amor o carrera puede ser, en realidad, una falsa dicotomía. ¿Por qué no pueden coexistir ambas cosas? ¿Por qué la búsqueda del éxito profesional tiene que ser incompatible con la felicidad en el amor? Quizás el Kerem Bürsin de hoy ha aprendido que el equilibrio es fundamental, y que priorizar su carrera en este momento no significa renunciar al amor para siempre, sino simplemente darle el espacio y el tiempo que merece. Y volviendo a la sorpresa, creo que se debe también a que en la era de las redes sociales, donde todo se muestra y se comparte, la discreción se ha convertido en algo casi exótico. Cuando una estrella como Kerem opta por una vida más privada en cuanto a su intimidad, nos genera curiosidad, nos hace preguntarnos qué secretos guarda. Además, el hecho de que haya tenido una relación tan mediática antes, puede haber hecho que el público espere un siguiente capítulo similar. Cuando este no llega, o se presenta de una forma diferente, nos desconcierta. Pero quizás esta es precisamente la evolución de Kerem Bürsin, un artista que está aprendiendo a gestionar su imagen pública y su vida privada de una manera más madura y consciente. Pensemos en otros actores de talla mundial. Muchos de ellos, después de pasar por relaciones públicas, deciden proteger su privacidad al máximo. No es algo inaudito en la industria. Lo que quizás hace que en el caso de Kerem sea más llamativo es la intensidad con la que su anterior relación fue seguida. Entonces, ¿cuál es la decisión que ha sorprendido a todos? Podríamos decir que es la decisión de aparentemente poner su carrera en primer plano, mientras mantiene un perfil bajo en su vida amorosa, o al menos de no hacer de ella un espectáculo público. Esta elección o esta circunstancia ha generado un debate interesante sobre las prioridades, las expectativas y la gestión de la fama en el mundo del entretenimiento. No podemos juzgar a Kerem Bürsin por sus elecciones personales. Cada individuo tiene derecho a vivir su vida de la manera que considere más adecuada. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y admirar su trayectoria profesional, que sigue siendo brillante. Y si en algún momento decide compartir aspectos de su vida amorosa, será una decisión suya, y como fans debemos respetarla. Lo que este caso nos enseña es que la vida de las celebridades no es siempre lo que aparenta.
Hay presiones, hay decisiones difíciles, y hay una constante negociación entre la vida pública y la vida privada. Kerem Bürsin, con su decisión, nos invita a reflexionar sobre estos temas, y a entender que el éxito profesional y la felicidad personal no siempre siguen un guión preestablecido. Y hablando de guiones, qué interesante sería ver esta historia plasmada en una película o una serie. La intriga, el dilema, las expectativas del público. Tiene todos los ingredientes para ser un éxito. En resumen, Kerem Bürsin se encuentra en un momento crucial de su carrera, con oportunidades profesionales que lo impulsan a nuevos horizontes. Paralelamente, su vida sentimental parece haber tomado un camino más discreto, lo que ha generado sorpresa y especulaciones entre sus seguidores. Ya sea una elección consciente de priorizar su carrera, un deseo de proteger su privacidad, o simplemente el curso natural de su vida, lo cierto es que Kerem está demostrando que el éxito profesional puede ser el motor principal en este capítulo de su vida. Ha sido un placer desgranar este tema tan intrigante con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin está priorizando su carrera? ¿O creen que simplemente ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.